Ave María Purísima, bueno, ahora vamos a ver fechas de sucesos principales. A partir de la curación de Sor Ana María del monasterio de San José de Gracia, en 1923, creció el entusiasmo a favor de la canonización y la abadesa Concepción de la Eucaristía insistía ante autoridades eclesiásticas aún afuera de México. El 24 de mayo de 1938, el señor arzobispo de México hizo llegar a Roma las letras suplicatorias y recomendaba la petición de la Madre Concepción. En España, una vez que se superó en 1939 la dolorosa prueba de la guerra cívico-religiosa, se laboró con entusiasmo por la causa, como se ha visto en el decreto de Pío XII. El 7 de julio de 1950, a petición del padre postulador general de la Orden Franciscana de la Congregación de Ritos, mandaba al señor arzobispo de México letras remisorias para que formara el tribunal diocesano que examinara los milagros obrados por intercesión de la beata Beatriz de Silva en las personas de Sor Ana María del Sagrado Corazón y de doña Isabel Orozco de Estrada. El 9 de agosto de 1950, la misma congregación daba otro decreto por el que se facultaba abrir el proceso de beatificación y canonización instruido en Toledo en 1636 y no se sabía dónde estaba. El 29 de septiembre de 1950, en cumplimiento del decreto acabado de citar, el abogado de la Curia Romana, Giulio Dante, se presentó en la Casa Madre de Toledo, requiriendo el proceso instruido en Toledo en 1636, acompañado de un servidor vicepostulador de la causa en España, y expuso el asunto, guiados por el señor arzobispo cardenal Enrique Pía y Daniel, y expuesto el asunto, guiados por el arzobispo, fuimos al archivo curial. El arzobispo presentó un legajo lacrado. Se procedió a abrirlo, pero resultó que era el proceso de culto, concluso de 1916. No es esto lo que buscamos, tiene que haber otro más antiguo del siglo XVII, pero nada se encontró. Habló el señor Dante con la comunidad de la Casa Madre, insistiendo en que estaría el archivo en el convento. Las monjas decían que no lo habían visto y que nada sabían de él, y que en la última guerra habían quedado revuelto y saqueado. No obstante, el señor Dante les pedía que lo buscaran. La vicaria con otras hermanas se dispusieron a hacerlo. Durante un día entero recorrieron el convento sin encontrar nada. Al día siguiente, a mediodía, la vicaria Angelina Villa Gómez se presentó en el locutorio con un fajo de papeles polvorientos encontrados en un lugar inverosímil. El señor Dante los hojeó y exclamó: «Pues es lo que buscamos». Pero la alegría no fue completa, faltaban muchos folios. De nuevo a buscar. Al día siguiente se les ocurrió entrar en otro lugar de enseres retirado y se fijaron en un bulto de papeles. Los cogieron y los llevaron a la vicaría al locutorio. El señor Dante, al verlos, dijo: «Pues es la parte que falta». Bien compulsado el volumen de folios, que habían desaparecido algunos, pero el proceso se conservaba en su casi total integridad. Las religiosas no salían de asombro. Se comunicó al señor cardenal que se había encontrado el proceso en el convento de la Concepción, y el señor Giulio Dante se lo llevó en persona a Roma, piedra fundamental para el proceso de la canonización de la beata Beatriz. Con él y sobre él se iba a trabajar en Roma. El postulador general, padre Esciponi, encargó en 1950 a religiosos españoles de Roma la transcripción del proceso de Toledo. Hay mucho que trabajar, pero diga a las hermanas concepcionistas que todo se hará con la mejor buena voluntad. Carta del 31 de octubre de 1950. En la Casa Madre de Toledo, en unión con la vicepostulación, se empezó a publicar mensualmente el Lirio de la Inmaculada, en doble hoja, portavoz de la causa de la canonización. Cada mes transmitían los ecos no solo por España, sino que los difundía por Portugal, Bélgica y América. Al sonido de su voz se fueron conociendo las gracias conseguidas por la intercesión de la beata Beatriz y fueron llegando a la postulación donativos para la causa. Se publicó también la obrita Lirio de la Inmaculada de la beata Beatriz de Silva, tirada de 5.000 ejemplares que sirvieron de propaganda.
De México llegaban noticias llenas de entusiasmo por la revista El Sembrador y por cartas de religiosos. Así, el ambiente que se iba formando, el proceso de canonización seguía en Roma con su curso. En 1954 escribía el postulador general, padre Scipioni, que hablaba de la trascendental importancia del proceso encontrado en la Casa Madre en Toledo en 1950. En marzo de 1954, Monseñor Gregorio Aguilar llevó a Roma en propias manos el proceso de 2 milagros, obrados por la Beata Beatriz de México. 4 años de repetidas sesiones laboriosas y a veces tensas, pues uno de los médicos testigos no católicos se negaba y se negó a firmar. Pero en los folios de las sesiones tenidas iba el fruto conseguido, y el volumen lacrado quedó en la Congregación de Ritos. En 1957, nombrado vicepostulador de la Orden Franciscana al padre Antonio Cairoli, y durante su oficio se llevó a feliz término la causa de canonización. El 21 de marzo de 1958 escribía el padre Cairoli: de momento la postulación general ha completado todo el trabajo que tenía que desarrollar. La causa está en manos de la sección histórica de la Sagrada Congregación de Ritos. Fue escrita el 21 de marzo de 1958. En 1961 el padre Cairoli llamó a Roma al vicepostulador en España, quien bajo la dirección del mismo estuvo más de 3 meses, estudiando el proceso en Toledo y coordinando las declaraciones de los 42 testigos que firman el proceso. Concluido su cometido, volvió a España, donde redactó el estudio definitivo. En abril de 1962 puso: hoy he recibido los folios de su trabajo, mucho se lo agradezco por lo que ha hecho y hará a favor de la causa. En el año de 1964, el 6 de noviembre, se entregó el libro que contiene súplicas y firmas de las monjas de la Orden de la Purísima Concepción, de algunos cabildos y nobles de España, órdenes, congregaciones y sus devotos, a su santidad Pablo VI, para pedirle humildemente, con grande confianza y fe, la canonización de la Beata Beatriz de Silva, su fundadora. Siendo delegado apostólico en México, el excelentísimo y reverentísimo señor don Luigi Raimondi y el arzobispo primado, es el excelentísimo y reverentísimo señor don Miguel Darío Miranda, en el año del Señor 1964, tercer año del Concilio Ecuménico. Vamos a leer ahora una carta que escriben nuestras hermanas concepcionistas de San José de Gracia. Dice así: Monasterio Concepcionista de San José de Gracia, General León 20, Tacubaya, México, DF. Santísimo Padre, las monjas concepcionistas de México y de toda la Orden de la Purísima Concepción fundada por la Beata Beatriz de Silva en 1489, postradas a los pies de nuestra santidad, siguen ofreciendo su ardiente adhesión filial, sus oraciones, sacrificios diarios por su salud y sus intenciones. Seguimos prometiendo a vuestra santidad la decidida protección de nuestra fundadora durante su pontificado, pero ella nuevamente, Santísimo Padre, le pide su aureolas de santa, por medio de sus innumerables hijas, quienes piden con toda humildad a vuestra santidad su pronta canonización por medio de sus súplicas y firmas en este libro. Nuestro venerable Padre, el excelentísimo y reverendísimo señor Luigi Raimondi, vuestro dignísimo representante en México, puede informar a vuestra santidad el estado de la causa, pues su excelencia nos ha ayudado muchísimo y creemos que si nuestra fundadora no hubiera sido un alma agradable a Dios por sus virtudes, su obra se hubiera acabado. Actualmente hay 138 monasterios y ramas de vida activa que se dedican a colegios, hospitales, misiones y al servicio de los pobres, siendo de la Inmaculada. Han tomado por patrona a nuestra Beata Madre Fundadora. Además, al haber accedido su santidad Pío IX de feliz memoria a su beatificación el 28 de julio de 1926, es que Dios quiere glorificarla con la aureola de los santos. Para consuelo de nuestras almas y la seguridad de la gracia de Dios, pedimos a vuestra santidad la bendición apostólica para nuestra Orden de la Purísima Concepción y en especial sufragio
por la desaparecida Madre Abadesa, la Madre Reverenda Concepción de la Divina Eucaristía, de nuestro monasterio de San José de Gracia, en México, que durante 37 años trabajó ardua y activamente por la canonización de nuestra inédita fundadora, la que murió el 8 de noviembre de 1963, por el consuelo de haber introducido en el corazón paternal de nuestra santidad, nuestra amada causa, a nuestro Santísimo Padre el Papa Pablo VI. Tacubaya, México, a 18 de agosto de 1964. Gracia de Santa María Abadesa. Esto es un tesoro inolvidable. Este libro se hizo para pedir firmas para mandarlas al Vaticano, al discaterio, para que se animara y se trabajase, porque el señor Miranda se llevó la descripción, porque vio en el Vaticano que había una fila de libros para canonizar, y de aquí que le tocara a Beatriz. Entonces dijo que se moviera más y se hizo este libro de las firmas con todas las de la orden para que se volviera a impulsar el trabajo. Y esta carta que yo leí fue la que pusieron junto con ese libro cuando se la mandaron al Papa. Y nuestra Madre Conchita, antes de este libro, había mandado una petición de todos los obispos y arzobispos de la República al hermano de Monseñor Aguilar, don Manuel. Fue él que las llevó las fotografías de la misa de beatificación, el abogado Julio Dante, el abogado de la causa de la canonización. En los años de 1966 y 67, el subsecretario de las Sagradas me ha llamado para entregar el manuscrito de la vida de la Beata Beatriz, escrita por tan gentil que nos permita utilizar su obra con miras al apositio, que muy pronto estará impresa. Espero que su trabajo ha de contribuir a la feliz terminación de la causa de Beatriz de Silva. Mi más viva felicitación. En el año de 1970 el volumen sobre la Beata Beatriz ha sido finalmente impreso. Ya está en la Sagrada Congregación que lo ha examinado. Como la causa iba tan avanzada, el padre postulador general pedía ayuda monetaria y de la vicepostulación de España se fueron enviando gruesas cantidades. Para el final de la causa llegaron a sumar varios millones de pesetas. Se viene hablando de la positio o exposición, positio supervita et virtubus ex officio consignata, Roma, 1970. En la misma positio habla el padre Melchor de Pobladura, franciscano, relator general. El encargo de preparar la documentación de lo que he hablado en el párrafo anterior fue confiado a la sección histórica, a la que encontró un experto colaborador avisado en trabajos de esta índole, el padre Basilio Panzic, archivero general de los frailes menores, al cual me complazco en manifestar ahora mi más vivo agradecimiento. Aquí tenemos los dos artífices de la redacción de la positio. La positio es un arsenal de documentos científicamente estudiados por la Comisión Histórica, por las cuales se puede perfilar la figura santa verdadera, no vaporosa, de doña Beatriz de Silva Meneses. En el volumen de los historiadores han de consultar para prescribir sobre la vida de tan poco conocida como Santa Beatriz, de la tan poco conocida Santa Beatriz de Silva. La positio hace resonar la voz de los primeros biógrafos de la santa, de numerosos cronistas que han escrito de ella, de las conclusiones a que han llegado los más competentes en la crítica histórica constructiva. Es el documento que ha examinado y estudiado cuantos han intervenido oficialmente en la causa de canonización. Bueno, pues las madres de San José de Gracia fueron unas valientes luchadoras titánicas que van a moverse y van a buscar la manera de lo que no pueden hacer ellas, lo pueden hacer otras personas para poder lograr la canonización de nuestra fundadora. Mañana verás cómo fue el proceso de los milagros para que fuera canonizada. No te la pierdas.